El enlace ahora es hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estás, Emanuel? Bien, gracias, te escuchamos. Pues hoy el Papa Francisco celebró la tradicional audiencia general y una vez más pues denunció los horrores de la guerra, de la invasión. El Papa Francisco incluso se tomó una foto con un grupo de refugiados ucranianos que se encontraban hoy para la audiencia general. El Papa no ha dejado de hablar de la guerra de alguna manera y creo que ha estado como increciendo, digamos, denunciando incluso el Ángelus. Durante el Ángelus el pasado domingo, el Papa Francisco habló varias veces de la crueldad de esta guerra, de esta barbaridad, de esta... Incluso llegó a decir que es una especie de como de sacrilegio, que la guerra es algo que ya no debería de existir. Incluso criticó a los gobiernos, entre ellos el de Italia, los gobiernos de la OTAN, que decidieron incrementar en un 2% el Producto Interior Bruto en armas, digamos, para adquirir armas. El Papa Francisco dijo que se avergüenza de esta decisión, que es una decisión que no tendría que haber sido tomada, e incluso llegó a decir que, bueno, que si nosotros no cancelamos, no borramos la guerra, será la guerra la que acabe con la humanidad. Así que el Papa Francisco está pues muy, muy preocupado, muy pendiente. Como sabemos, la Santa Sede ofreció una mediación. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Parolin, pues está muy activo en este marco, digamos así, tratando de llevar por la vía diplomática un posible diálogo. Es obvio que hay muchas dificultades, incluso por lo que se refiere a la relación del Papa con el patriarca ortodoxo ruso Kirill, quien pues está del lado, digamos, del presidente Putin. El Papa Francisco no nombra explícitamente a Rusia o al presidente Putin, pero es obvio, digamos, que de qué lado está. Pero bueno, se le ha incluso criticado por no hablar directamente, por no mencionar directamente el país agresor o el presidente de este país agresor, pero explican en el Vaticano que obviamente pues la diplomacia y el querer dejar abiertas todas las puertas hace que el Papa Francisco pues obviamente condene la agresión sin decir el nombre del agresor. Por otra parte, bueno, sabemos que la semana pasada, en un acto muy solemne, muy sugestivo, el Papa quiso consagrar la humanidad entera al Inmaculado Corazón de María, y bueno, en especial forma obviamente a Rusia y Ucrania. No fue el primer papa en hacerlo, ya lo había hecho el Papa Pío XII, lo hizo el Papa Pablo VI durante el Concilio Vaticano y sobre todo el Papa Juan Pablo II en 1984, porque esta consagración está estrechamente relacionada con el tercer secreto de Fátima y sabemos que la última de los tres pequeños pastores, Lucía, que había sobrevivido, le pidió en 1982 al Papa Juan Pablo II que hiciera esa consagración para que, porque pues estaba relacionado con ese tercer secreto en el que se hablaba de alguna manera de un papa, de un hombre vestido de blanco que caería bajo las armas, el peso de las armas, esta idea de que Rusia podría difundir, digamos, los errores por el mundo, sus errores por el mundo, si no fuera consagrado al Inmaculado Corazón de María. Y bueno, hemos visto al Papa Francisco rezando para la paz y pidiendo en todo momento que haya paz. Bueno, estos últimos días, esta última semana también se ha hablado muchísimo de esta reforma de la Curia Romana que, como sabes, el Papa Francisco empezó desde el inicio del pontificado, lleva años, casi los 9 años de pontificado del Papa, y finalmente pues ya entrará en vigor el próximo 5 de junio con unas novedades importantes que hablan mucho de las prioridades del Papa Francisco, porque ha creado un dicasterio, una congregación que sería como una secretaría para la evangelización, y es que nunca existió, y esa secretaría, esa congregación va a estar bajo su propio, es decir, va a estar bajo el Papa, es decir, es muy importante. Después de la Secretaría de Estado, obviamente hay otras novedades, por ejemplo, la creación de un dicasterio para la caridad. Hasta ahora solo había la limosnería apostólica que se encargaba de las obras de caridad del Papa, pues ahora será como a nivel universal una verdadera congregación. Y además otra novedad es que la Pontificia Comisión
Comisión para la Tutela de los Menores, que se encarga sobre todo del tema de los abusos sexuales a menores por parte de hombres de la Iglesia, será vinculada a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así que, bueno, novedades importantes en lo que se refiere a la curia. Aquí, en la actualidad de estos días, ha habido un encuentro ya del Papa Francisco con representantes de los indígenas de Canadá. Esto es una historia terrible. El Papa mantendrá una audiencia una audiencia mucho más amplia el viernes aquí en el Vaticano para hablar de estos casos terribles de 150,000 niños indígenas canadienses que fueron llevados a 139 internados de la Iglesia Católica allá en Canadá. Bueno, sabemos que se encontraron tumbas cerca de estas escuelas, de estos internados, y bueno, estos niños fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, mentales, también a nivel mental. ¿Por qué? Porque de alguna manera se los aisló de sus propias culturas en lo que se podría llamar una forma de genocidio cultural. El Papa Francisco ya denunció estos crímenes, expresó su dolor ante una pequeña representación, pero como te digo, el viernes va a haber una audiencia mucho más amplia con estos representantes que se encuentran en estos días aquí en el Vaticano. Esto un poco por el lado Vaticano. Bueno, el sábado el Papa hará un nuevo viaje apostólico, después de varios meses irá a Malta, pero tan solo para el fin de semana. Y por lo que se refiere a Italia, bueno, ya el 31 de marzo, es decir, mañana se acaba el estado de emergencia después de 2 años por lo que se refiere a la pandemia. Todo el país, toda Italia ya es zona blanca. Vamos a volver realmente a la normalidad de alguna manera, aunque algunas medidas solo se implementarán a partir del 1 de mayo, es decir, bueno, en el transcurso del mes de abril van a estudiar si se pueden ya eliminar las mascarillas en los lugares interiores, pero ya a partir del 1 de abril pues va a haber muchas menos restricciones. Habrá que presentar el famoso Green Pass, el pasaporte verde, mucho menos, solo en algunas ocasiones, en algunos lugares. Sí, va a haber más libertad y ya la mascarilla no hay que llevarla al aire libre. En fin, como que poco a poco Italia vuelve a la normalidad, a pesar de, como pues hoy dijeron, a pesar de que se acaba el estado de emergencia, el COVID no se ha acabado. Si pensamos que tan solo ayer hubo más de 99,000 casos y 170 decesos, es decir, la contagiosidad, digamos, sigue muy fuerte, pero afortunadamente pues han disminuido los casos que acaban en terapia intensiva, pero el COVID sigue aquí. Pero bueno, el gobierno italiano ha decidido ya que se acaba este estado de emergencia. En las calles de Roma, en el Vaticano, en el centro, ya vemos muchos más turistas de los que no se veían hace un mes, hace 2 meses, las audiencias generales llenas, las plazas más famosas de Roma a nivel turístico llenas de turistas, así que el turismo está volviendo a Roma, con lo que eso obviamente significa también a nivel económico para hoteles, restaurantes, etc., todas estas tiendas, todas estas actividades. Aunque hoy, por ejemplo, estaba yo en el mercado en Italia y me decían, se quejaban todos los comerciantes diciendo que se siente como que la gente de Italia sobre todo acude menos al mercado, a los supermercados, etcétera, porque como que sienten un poco la amenaza de la guerra, que pues finalmente es algo, Ucrania pues es algo cercano para los italianos. Entonces, bueno, esta doble idea de que por un lado salimos de la pandemia, por el otro hay pues un poco de temor, vamos a decir así, de inquietud ante lo que está pasando en Ucrania. Esto es un poco, digamos, lo que está sucediendo en estos momentos aquí. El gobierno se dice tranquilo, ¿por qué? Porque hay un 91,6% de personas que han tenido por lo menos una dosis, el 90% que ha tenido 2 dosis y 38 millones de italianos que ya tienen la tercera dosis. Entonces, ante este panorama, digamos, positivo de vacunas, de campaña de vacunas, pues el gobierno italiano ha tomado la decisión, digamos, de que poco a poco ya Italia pueda entrar en una nueva fase de normalidad, por lo menos entre comillas. Llama la atención porque los casos se siguen registrando. La última vez que platicábamos nos decías de que pues había como una ola de contagios y toman ahora esta decisión. A mí, te soy honesto, me sorprende. A mí también, la verdad, porque es que si hablas de 99,000 y pasan, creo que eran 99,400 casos ayer, el día anterior 80,000, un día 100,000, y los decesos no están entre, 80, 90 o se van a más de 100, como es el caso de ayer, 170.
Yo creo que es sobre todo una prioridad ya como económica, de reabrir, digamos así, todo, aunque no ha habido cierres en los últimos meses, pero sí restricciones, porque no podías entrar en los lugares sin el pasaporte verde, el Super Green Pass, es decir, que tenías que tener todas las vacunas o 2 vacunas y curación, en fin, restricciones importantes, porque obviamente las personas que no tenían ese pasaporte, pues no podían acudir a oficinas públicas, a puestos de trabajo, sobre todo los que tenían más de 50 años, en fin, muchas restricciones como para entrar a los lugares, incluso cafeterías, restaurantes, etcétera. Ahora todo eso va disminuyendo. Yo creo que es partiendo de la base, bueno, es lo que han dicho, partiendo de la base que hay una gran cantidad de personas que ya están vacunadas y que consideran esta última variante, digamos así, muy contagiosa, pero mucho menos grave, los efectos mucho menos graves de lo que fue pues otras variantes y bueno, ni hablar desde antes de que hubiera las vacunas. Así que pues el gobierno italiano ha tomado esta decisión y vamos a ver un poco qué pasa. Te digo, en el mes de abril van a ver si pueden eliminar incluso las mascarillas dentro de los lugares, en los lugares cerrados, ¿no? Porque pues ya en la calle todo eso ya no existe prácticamente. Hay gente que la sigue llevando, pero ya se puede ir en la calle sin cubrebocas. ¿Es un nuevo brote lo que están viviendo, una nueva ola, como se le ha determinado a lo que se está viviendo en Italia en estos momentos? Es siempre Omicron, pero son como variantes de Omicron, dicen aquí. Y bueno, y son muy contagiosas. Y yo creo que se siente, cuando hablas con las personas, tienes la sensación que hay mucho más enfermos contaminados hoy que en otras épocas, que en otros momentos de la pandemia, que aparentemente se tenía una sensación de que la situación fuera mucho más grave. Hay muchísima gente contagiada, pero ya lo viven un poco como una gripe, vamos a decirlo así. Ese es digamos, el doble aspecto, ¿no? de esta variante muy, muy contagiosa, pero claro, vivida de alguna manera como si fuera una gripe. Y ¿cuánto tiempo se tiene que aislar la persona que es detectada con COVID? Bueno, son 15 días, pero luego hay como muchos, si has sido vacunado pueden ser menos días y cada día están cambiando, por ejemplo, las reglas para las escuelas. Eso es, cada día van cambiando. Si se contamina solo un niño o 2 niños, si hay pocos casos, los niños pueden seguir yendo a la escuela. Otra vez te tienes que aislar 5 días o llevar siempre, por ejemplo, la mascarilla FFP2. Como que esas normas prácticas, digamos, las van ajustando y cambiando todo el tiempo. Pero bueno, la cuarentena sigue. Lo que han, por ejemplo, desde el 1 de marzo, la novedad es que ya pueden ingresar personas de países que antes no podían venir a Italia, como es el caso, por ejemplo, de los mexicanos. Yo por primera vez hace una semana, en la audiencia de hace una semana, volví a escuchar a fieles mexicanos cantando la guadalupana y echándole porras al Papa, las típicas porras, Papa Francisco, ya eres mexicano, etcétera, que no se oían desde hacía 2 años. Y en la Plaza de San Pedro igual. Entonces han abierto incluso las fronteras a países que antes pues por turismo no podían, la gente por turismo no podía llegar a Italia. Bien, entonces podríamos decir que el gobierno de Italia, decías tú, prioriza la economía, pero se preparan también, por un lado, para lo turístico, por Semana Mayor, Semana de Pascua, y para el verano, que ya no falta mucho. Exactamente, es lo que dicen, que el otoño, el invierno ha pasado, no hubo cierres porque no cerraron nada, solo había restricciones para entrar en los diferentes lugares y ahora pues ya se abre ante la llegada de la primavera, el verano, la Semana Santa, exactamente. Y este incremento notable de los turistas que se ve por todas partes en Roma y en el mismo Vaticano. Bien, pues Valentina, como siempre, agradezco tu reporte que es muy puntual, como nos tienes acostumbrados. Gracias. Muchísimas gracias. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.